Good evening, students. Good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica y estaré acompañándoles en el área de inglés, ¿sí? Les doy la bienvenida, tal vez para los que son nuevos recientemente, para los que ya me conocen desde el primer bimestre y hemos estado llevando, ¿no? En su primer módulo las clases virtuales. Ahora que están en su segundo módulo, también de igual manera les deseo mucha suerte, ¿no? Puedan concluir muy bien pues este segundo bimestre también. Bien, hay que recordarles, ¿no? Que es muy importante el cuidado de sus audios, ¿no? Siempre hay que ser cuidadosos al momento de encender el audio. Si muchos de nosotros nos encontramos en el trabajo, en otras actividades, y al mismo tiempo estamos escuchando la clase, hay que tener mucho tiempo, hay que tener mucho cuidado al prender el audio porque ese sonido en el lugar donde tú te encuentras se emite también. Entonces, mucho cuidado por ahí. Pero hay que recordarles también que es muy importante su participación. Si en caso tú tienes interferencia de sonido, lo importante es que participes ya sea por chat o por audio, ¿no? Ahí también tenemos el chat, muchos de ahí también me saludan desde ahí. Muy buenas noches, good evening, ¿sí? También les menciono, ¿no? Que las clases están siendo 100% grabadas. Para aquellos que tienen problemas de conectividad, no pueden conectarse, ¿no? Estas clases son grabadas y no se preocupen, las clases ya se las dan acceso durante la semana que viene. Ya seguro en el grupo donde ustedes están integrados se les va a compartir el video de la clase grabada del día de hoy. Entonces no se preocupen para los que no pueden ver o ahorita tienen baja conectividad, no ven muy bien. Entonces es por ello que se graban las clases, ¿sí? Bien, entonces dando estas indicaciones vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Buenas noches a todos los que también me están saludando ahí por chat. Good evening, students. Bien, let's start in this class. Lo que quiero el día de hoy, les he traído un nuevo vocabulario, quiero que ustedes miren la imagen, ¿no? Miren la imagen y en una sola palabra ustedes me pueden deducir de qué trata el tema del día de hoy o de qué creen que va a tratar el tema en una sola palabra. O puedan unir todas estas imágenes y me pueden decir, Miss, de esto trata. ¿Sí? Good evening, students, good evening. Bien, entonces, miren las imágenes, tienen 1 minuto a 2 minutos máximo, ¿no? Para analizar las imágenes y me digan de qué creen que puede tratar el tema del día de hoy. Bien, students, ya pasando el minuto, ¿no? A casi los 2 minutos, vamos a dar inicio, ¿no? Con sus respuestas. Viendo las imágenes de aquí, ¿de qué creen que puede tratar el tema del día de hoy?
Buenas noches, mis verbos. Perfect. ¿Tu nombre es Brands o has entrado con otra cuenta? Es cuenta de mi tío, me llamo Cassandra Caterine. Ya, bien, Cassandra. Te sugiero que para la siguiente clase o para las demás clases, cuando tú entres con otra cuenta, sí, me escribas por el chat tus datos completos para poder considerar tu participación, ¿sí? Yo le he puesto, mis. ¿Sí? Sí. Ah, ya, ok, aquí ya lo encontré. Cassandra Briseño, ¿verdad? Bien, Cassandra, Sí. acerca de los verbos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que desee participar aparte de Cassandra? María, ¿te escuchó? Acerca de los verbos. Ya, bueno, eso ya lo mencionó Cassandra también, ya verbos. Pero ¿qué más? ¿Qué relación tendrán los verbos con el tema del día de hoy? ¿Qué son, ¿saben qué son los verbos? Son las acciones que realizamos. Excelente, Cassandra, very good. Acciones que realizamos. Muy bien, vamos a partir de lo que Cassandra ya nos indicó y algunas de sus compañeras también que dicen que son verbos. Es así. El día de hoy no solo vamos a hablar de verbos, porque los verbos sí son muy importantes, pero hay una persona que hace estas acciones o estos verbos, ¿no? Como Cassandra decía, son acciones. Acciones. Los verbos son toda acción que uno hace. Por ejemplo, aquí en pantalla puedes ver la acción de nadar, de sobrevivir, visitar, ¿no? Esperar, escribir, tomar, recordar, leer, poner, llover, sobrevivir. Entonces, estos verbos debemos aprender obviamente en el inglés. Hay que recordar que poner en inglés se dice put, llover en inglés se dice rain, sobrevivir en inglés se dice survive, nadar en inglés se dice swim, leer en inglés se dice read, recordar en inglés decimos remember, tomar en inglés decimos take, escribir en inglés decimos write, visitar en inglés decimos visit, esperar en inglés decimos wait, ¿no? Caminar en inglés decimos walk, querer en inglés decimos want, ¿sí? Want, querer. Entonces, estos verbos son muy importantes para el tema del día de hoy. Sí, quiero que presten bastante atención porque el día de hoy vamos a hacer el uso de ellos. Pero antes de ello, debemos aprender esto primero. Personal pronouns, ¿sí? The personal pronouns. Les pregunto una vez más, ¿ustedes saben qué es un pronombre personal? Por ahí alguien, ¿no? Que recuerde qué es un pronombre personal. Sustantivo, mis. Cuando te llaman por tú, él, ella. Ya, les hago una pregunta más, una más fácil. ¿Qué van a hacer ustedes después de clases? Comer. Ya, Talia dice Cenar, mis. Santos, Cenar, mis. Honduras nos dice cenar. ¿Ya? ¿Qué actividades más van a hacer después de clases? Bañarse. Bañarse, ya. Ir a Yo ver dormir. tele, profesora. Gina dice que ver tele, Dormir, mis. dormir, ya. Esther también dice dormir. Gina, me quedo con Gina, dijiste que vas a ver tele, ¿no? Yo ver tele. Ya, ahí está. Yo me quedo con la frase de Gina, ¿sí? Ella dice, yo voy a ver tele. Aquí nada más. Este ejemplo es perfecto para poder hacerte entender qué es un pronombre personal. El sujeto, ¿no? Como alguien por ahí me dijo, no, es el sujeto. Si bien es cierto, sí es el sujeto, pero es reemplazado por el pronombre personal. ¿Cómo así?
Nosotros como sujetos, ¿no? Como Gina, tiene un nombre, ¿no? Ella se llama Gina. Pero yo al preguntarle, ¿qué vas a hacer el día de hoy, Gina? No dice Gina va a ver televisión, sino ella cambia su nombre y dice yo. Está reemplazando su nombre por un pronombre personal y dice yo voy a ver televisión, ¿sí? A eso se le llama pronombre personal. Reemplaza al sujeto, ¿sí? Para que tú puedas hablar en primera persona, ¿no? Para hablar de las actividades que tú hagas. Yo canto, yo juego, yo cocino, yo ceno, yo estudio, yo veo televisión, ¿no? Yo trabajo, muchas cosas, muchas actividades que tú hagas, o sea, muchos verbos. Entonces, el verbo necesita estar acompañado del pronombre personal porque si no, no tiene sentido, porque hay que recordar que el verbo es la acción que hace el sujeto. Si no hay sujeto, entonces, ¿quién está haciendo esa actividad? Sí o sí tiene que estar el sujeto. Y este sujeto va a ser reemplazado por los pronombres personales porque se van a cambiar a él, a tú, eso, ello, aquello, nosotros, ustedes, vosotros, ¿sí? Inherentemente no nos damos cuenta, pero sí utilizamos estos pronombres personales, porque nosotros no estamos acostumbrados a llamar a las personas por los nombres, sino los cambiamos. Decimos, él está estudiando, ella está trabajando, o nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo estamos reemplazando inherentemente, sin darnos cuenta. Ahora, ¿cómo empieza la función del uso del verbo aquí? ¿No? Para empezar, primero debemos aprender estos pronombres personales en inglés. Hay que recordar que yo en inglés se dice I. Tú en inglés se dice you. Él en inglés se dice he. Ella en inglés decimos she. Eso o aquello que es utilizado para objetos o animales se dice it. ¿Sí? Nosotros o nosotras decimos we. Ellos o ellas decimos they. ¿Sí? They. Entonces, para ello les voy a pedir que activen sus audios, por favor, y repitan conmigo. Solo los que no tienen interferencia de sonido, por favor. Solo los que no tienen interferencia de sonido, activen su audio y repitan después de mí. ¿Sí? Yo primero lo pronuncio, luego ustedes. Repeat after me, please. I. You. You. He. He. She. She. It. It. We. We. They. Excellent. Thank you so much. Turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos. Gracias. Gracias. Para los que aún les queda un poco de dudas, la pronunciación lo tienen aquí al costado, ¿sí? Aquí al costado está la pronunciación de todos ellos. Mira, de I se dice I. Aquí está, con una tilde ahí. I. Para muchos que no saben o no, a veces se confunden la pronunciación de you, es con iu. Iu, ¿sí? Tilde ahí. Iu. Todas las palabritas que tienen H se pronuncia con J. Por eso decimos he. He. Para ella decimos she. Para eso o aquello decimos it. Se pronuncia tal cual se escribe. It. Ahora, para we utilizamos ui. We. Y para they, ¿no? Aquí está su pronunciación. They. ¿Sí? Ahí tienen la pronunciación de los pronombres personales por si aún quieren seguir, ¿no? Aprendiendo. Practiquen y se les va a quedar ahí. Bien. Ahora vamos con el uso del verbo que acabamos de aprender el día de hoy, los verbos. Vamos a escoger uno, ¿sí? Por ejemplo, a ver, aquí un verbo aquí, el verbo nadar, o a ver, otro verbo, ya que sea nadar. Vamos a escoger este verbo, swim. ¿Cómo es que funciona el verbo con el pronombre personal? Muy sencillo. Yo va acompañado de su verbo. En este caso hemos escogido el verbo swim. Swim. ¿Qué sería? Empezamos a aprender la primera conjugación. Yo nado. I swim. Tú nadas. You swim. Él nada. He swim. Ella nada. She swims. Eso o aquello nada. It swim.
Nosotros nadamos. We swim. They, ¿no? Ellos o ellas nadan. They swim. Entonces, hasta ahí aprendimos a conjugar el uso del verbo con el pronombre personal. Entonces, ahí das inicio a tu primera oración. Ahí ya estás con tu primera oración, ya tienes tu sujeto, ¿no? Y tu verbo. I swim, yo nado, tú nadas, él nada. Ahora, si tú quieres complementar, o sea, quieres alargar tu oración y decir, por ejemplo, yo nado en la piscina, I swim in the swimming pool, ¿no? Yo nado en la piscina. Ese complemento ya es después, eso ya se va a ir aprendiendo poco a poco. Lo importante es que tú aprendas la base. Si tú aprendes a utilizar muy bien los pronombres personales, las oraciones ya se van incrementando, pues no vas aumentando el verbo, complemento, adjetivos, ¿no? Entonces, adverbios, eso ya se ve más adelante. Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron o alguien tiene dudas todavía? Si alguien tiene dudas, este es el momento, ¿no? Que me diga, Miss, tengo dudas. Paso la página, ya no retrocedo, ¿sí? Si alguien aún tiene dudas, tiene consultas, es ideal que me pregunte ahora. Recuerda que ahorita tú estás en vivo conmigo, estás conversando conmigo, tienes tiempo de que yo te pueda aclarar las ideas, confusiones que tú tengas, ¿sí? Pero si todos me dicen que todo está claro, perfecto. Yo sigo continuando con la clase, ¿sí? Bien. Ahora vayamos a la división. Esto es muy importante de aprender, ¿sí? Como yo les dije, cuando les pregunté qué actividades ustedes van a hacer, muchos de ustedes hablaron en primera persona. Tal vez para ustedes muchos se sorprendieron y dijeron, ¿qué es hablar en primera persona? ¿Qué es hablar en segunda persona? ¿Y cómo hablar en tercera persona? ¿Singular? ¿Plural? ¿Qué es eso? Para empezar, primero hay que definir qué es singular y qué es plural. Les pregunto, ¿saben la definición entre singular y plural? ¿Saben la diferencia? ¿Saben qué es? Sí, Miss. ¿Cuál es la diferencia, Talía? Explícanos, por favor. Singular es de hablar de primera persona, segunda persona. Y tercera y plural es de más de 3 o 4. Bien, tu idea estaba bien, Talía, pero singular y plural se usa para los tres tipos de personas, ¿sí? Tanto sea singular o plural. La diferencia es que singular se habla solo para una sola persona, ¿sí? A ver, vamos a explicar ahí. Singular es cuando hablas de una sola cosa, ya sea persona, objeto, animal, lo que sea, pero solo uno. Mientras que plural te enfocas en hablar de dos a más, ya sean grupos grandes, pequeños, pero que sea de dos a más. Eso significa plural. Ahora, ¿qué diferencia hay entre hablar en primera, segunda y tercera persona, singular y plural? Una vez definido qué es singular y plural, lo vamos a dividir. Primero, en primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Sí? La primera persona, ¿no? En singular, es hablar de uno mismo, ¿no? Como ya les había dicho. Cuando uno habla de uno mismo, describe las actividades que uno hace, eso es hablar en primera persona. Cuando dices, yo voy a cenar, yo voy a ver televisión, yo me voy a ir a dormir, yo voy a estudiar, ¿no? Estás hablando de ti mismo, eso es hablar en primera persona. Ahora, ¿cómo es hablar en primera persona en plural? Hablas de ti, pero en un grupo. Tú estás en ese grupo, incluido. Y dices, nosotros vamos a dormir, nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a ver televisión, ¿sí? Estás hablando ya en grupo y en el grupo estás tú. Eso es hablar en primera persona. Ahora, ¿cómo hablo en segunda persona? Inherentemente, cuando tú hablas en segunda persona y tal vez no te has dado cuenta, en singular es cuando hablas de otra persona y dices tú. Tú vas a trabajar, ¿verdad? No le dices tú estudias, ¿verdad? Tú juegas, tú lavas, ¿no? Entonces le dices tú. Ojo que este tú no distingue si es varón o mujer. Simplemente tú le dices tú, sin género. Lo mismo pasa en plural. En plural hablas de un grupo y tú no estás en ese grupo. Tú dices ustedes, vosotros, vosotras, pero tú
no estás en ese grupo, ¿sí? Hablas de ellos y dices, ustedes trabajan, ustedes estudian, ustedes leen, ¿no? Ustedes juegan. Ahora, ¿cómo es hablar en tercera persona? Tercera persona es hablar según su género. Aquí ya distingues y empiezas a separarlo por él, por ella, inclusive por objetos o animales, ¿no? Que en este caso it es para animales y objetos. Empiezas a decirle, él trabaja, ella cocina, ella estudia, él juega, ¿no? Él pasea. Entonces ya los estás distinguiendo según su género. En tercera persona. En tercera persona singular hablas de él o de ella, o de eso o aquello, ¿sí? Y en plural, en tercera persona, hablas de ellos o ellas. Bien hablas de ellos o bien hablas de ellas, ¿no? Dices, ellos juegan fútbol, ellas juegan vóley, ¿sí? Ya los estás separando por grupo y según su género. Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron? ¿Sí? Sí, Miss. Reaccionen con dedito arriba, todos los que comprendieron. Perfecto. Bien, perfecto. Ahora, esta parte que les he explicado, ¿no? Es parte español. ¿Por qué les explico en español? Porque si les explico en inglés, pues no me van a entender, ¿no? Entonces, ahora, como ustedes saben, ya aprendieron cómo es en inglés. Ustedes saben que yo en inglés es I, ¿no? I. Nosotros en inglés es we. Tú en inglés es you. Ustedes, vosotros o vosotras en inglés también es you, ¿no? Hay que recordar que you significa en singular y en plural, ¿no? Significa tú en singular y en plural significa ustedes o vosotros. Ahora, él, nosotros sabemos que es he. Ella en inglés es she. ¿Sí? She. Para objetos o animales vamos a utilizar it, aquí en el inglés it, ¿no? Y en plural, ellos y ellas decimos they. They. Aquí están los personal pronouns, ¿sí? Personal pronouns. Bien, excelente. Entonces, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí todos vamos comprendiendo, ¿no? El uso de los pronombres personales en tanto singular como plural, ¿no? En primera, segunda y tercera persona. Entonces, si ustedes, ¿no? Todos ustedes me han dicho, sí, Miss, yo sí entendí, yo comprendí, no tengo dudas. Entonces, esta actividad, esta práctica que les traigo, ¿no? Me va a corroborar cuánto ustedes han comprendido el uso de los pronombres personales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? La práctica consiste en que ustedes, ¿no? Tienen que mirar la imagen, look. Miren la imagen, te dice look and click the correct answer. Te dice mira la imagen y haz clic en la respuesta correcta. ¿Sí? Mira y haz clic en la respuesta correcta. Cada imagen, ¿no? Cada imagen te da a entender qué pronombre personal pertenecen. Por ejemplo, aquí ves dos niños abrazados y los dos se apuntan. Entonces, ¿qué te quiere decir? ¿Qué pronombre te quiere decir? ¿Será we, será they o será it? Entonces, te voy a dar un minuto para que analices las 4 imágenes que tienes ahí, ¿sí? Y puedas ver cuál crees que debo marcar. Ustedes me van a dictar y yo los voy a marcar, pero tienen 4 minutos, que diga 2 minutos para analizar, ¿sí? Sus respuestas y empezar a marcar la respuesta. Ahorita no me lo digan porque si lo dicen así de rápido se van a confundir, ¿sí? Lo ideal es que ustedes no tengan errores, porque si no tienes errores significa que sí me has entendido muy bien el uso de los pronombres personales, ¿sí? Bien, entonces les doy esos 2 minutitos para que analicen el uso de ello.
Bien, students, ya pasó el lapso de 1 minuto, no casi 2 minutos, entonces escucho sus respuestas. La primera imagen, ¿qué debo marcar? We, they o it. Los escucho. We. We, Miss. Ya. La segunda imagen, el niño solito, ¿qué marco? You, I o she. I. I. La tercera imagen, ¿qué marco? I, we o they. 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 La cuarta imagen, ¿qué marco? It, she o I. It. 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 Cuidado, bebé. Bien, turn on the microphone, please. Apaguen sus micrófonos, por favor. Please, turn on, apaguen. Gracias por participar. Thank you so much. Ahora vamos a ver si lo han hecho bien, ¿sí? Vamos. Los dos niños abrazados nos da a entender que quieren decir nosotros, pues no, nosotros. Y nosotros en inglés es we. Perfecto, perfect. Ahora el niño está solito y se apunta él mismo. Cuando uno mismo se apunta significa que quiere decir yo, ¿no? Y yo en inglés es I, perfecto. Ahora, la niña los apunta a dos niños, por lo cual en plural dos niños se dice ellos. Ellos en inglés, they. Ahora, pensé que se iban a equivocar acá, pero no hubo ningún error, ¿no? Acá se fijaron muy bien. La manito del niño apunta a una pelota. Entonces, hay que recordar que para objetos, ¿no? El uso correcto de en inglés es it. Su pronombre personal es it. Perfecto. Entonces, aquí les traigo la segunda actividad, la otra parte de las imágenes. Entonces, analicemos y déanme sus respuestas. ¿Ya tienen su respuesta? Sí, Miss. Sí, Miss. Les escucho. La primera imagen. ¿Qué marco? I, it o you. You. Ya, You. you. La segunda, ¿no? La del frente. El niño apuntándole a ella. ¿Qué marco? She. She. Sí. La tercera imagen abajo. Ahora la niña apuntándolo a él. ¿Qué marco? Him. He. Y por último, la última imagen. ¿Qué marco? You, we o it. You. You. ¿Alguien tiene otra alternativa distinta o todos están de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Yes. Yes, of course. Bien, vamos a analizar. Bien, la primera imagen, el niño le apunta a ella, ¿no? Pero en este caso no está distinguiendo el género, simplemente le dice tú, ¿no? Más que nos damos cuenta por la alternativa. It, imposible porque ella no es ni animal ni objeto. It se utiliza solo para animales y objetos. I significa yo. Entonces, él nos está apuntando, apunta a otra persona, en este caso es yo, pues, ¿no? Ustedes. Luego, la siguiente imagen, el niño le apunta a ella, ¿no? Refiriéndose a su género y ahí le dice ella, she. Excelente. Luego al revés, ahora ella lo apunta a él. Y él en inglés es he.
Luego tenemos al niño, ¿no? Apuntando. Yo pensé que aquí también se iban a equivocar, pero al parecer ustedes sí han comprendido muy bien el uso de los pronombres personales, ¿no? Hay que recordar que él es un niño y ella es una niña. Entonces, no puedes decir ni ellos, ni tampoco puedes decir ellas, porque hay un niño y hay una niña. Entonces, nosotros hay que recordar que cuando encontramos varios géneros en un solo grupo, ¿no? El uso correcto, ¿no? Que no te generaliza los géneros es you, porque you en plural significa ustedes, ¿sí? Significa ustedes. Entonces, es por eso que la respuesta correcta ahí está muy bien. Entonces, ahora sí, vamos al tema que ustedes deben aprender. Una vez que ustedes hayan aprendido muy bien el uso de los pronombres personales, ahora vamos al tema que sí les compete, el pasado simple. Hay que recordar que ustedes hablan en 3 tiempos. Cuando yo les pregunté qué van a hacer en la noche, ustedes me han hablado en futuro. Me han dicho, voy a ver televisión, voy a cenar, voy a seguir estudiando, voy a trabajar. Me están hablando en futuro, ¿ya? Si yo les pregunto qué han hecho en la mañana, muchos de ustedes me dirán, he cocinado, he hecho lavandería, he trabajado, ¿no? Me hablarán en pasado. Y si yo les pregunto, ¿qué están haciendo ahorita? Me dirán, estoy en clases. Eso es hablar en presente. Entonces, el tema para ustedes es enfocarse en el pasado simple, hablar sobre sucesos o hechos que sucedieron en el pasado. En este caso, vamos a aprender un verbo. Los verbos que tú has conocido, ¿no? Que te presenté al inicio, cuando tú quieres hablar sobre el pasado, ese verbo también cambia, ¿no? Si tú quieres hablar en el pasado. Por ejemplo, el verbo to be, ¿no? El verbo be, que significa ser o estar. Si tú quieres hablar en pasado y decir yo estuve, yo estaba, el pasado de be es was. Was y were. Ambos significan lo mismo, was y were. Solo que para he, she y it vas a utilizar was y para el resto de los pronombres que están en plural y para primera persona yo, se utiliza were. No. Para todo lo que es plural se utiliza were y todo lo que es singular se utiliza was. ¿Sí? Was. Entonces, vas a aprender a distinguir en oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones en pregunta. Cuando alguien habla sobre el pasado, tú hablas sobre sucesos que has hecho. Pero si alguien te dice, en ese suceso, te dice, yo te había visto, no te había visto en la fiesta, y tú quieres decir, no es verdad, yo no estuve. Quieres negar esta acción. Entonces, a eso se refiere hablar en negativo, ¿no? Negar la acción o suceso que hiciste en el pasado. Para ello, únicamente debes agregar la palabrita not. Y tu oración se convertirá en negativo. Ahora, ¿cómo es hablar en pregunta? Hacer preguntas, como por ejemplo te preguntan, ¿no? ¿Estuviste ahí? ¿Estuviste en la fiesta de ayer? ¿No? Te preguntan, ¿no? Ese es el son de pregunta en tiempo pasado. Entonces tú tienes que aprender a utilizar estos 3, afirmativo, negativo y pregunta. Obviamente con los pronombres personales. Aquí tienes los pronombres personales. Vamos a separarlos más que todo a él, ella y esto, que es la diferencia, ¿no? Te dice que para he, she y it, para ellos 3, vas a utilizar la palabrita was. Was. Para he, she y it vas a utilizar was. Mientras que para el resto vas a utilizar were. Y para I, ¿no? I es was. I was. He, she, it. ¿Sí? Vas a utilizar was. Para el resto de los pronombres que son plural, vas a utilizar were. ¿Sí? You were, we were, you were, they were. ¿Sí? Para todos ellos vas a utilizar were. Were. ¿Qué significa esto? Yo estaba. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿no? Tú quieres decir, yo estaba jugando, ¿no? En la mañana. I was playing in the morning, no play it in the morning. Yo estaba jugando en la mañana. I was, yo estaba. Si tú quieres decir tú estabas, dices you were, tú estabas. Si quieres decir él estaba, dices he was. Si quieres decir ella estaba, dices she was. Si quieres decir eso o aquello estaba, it was. Si quieres hablar en plural y dices nosotros estábamos, dices we were.
Quiere decir ustedes estuvieron, you were. Quiere decir ellos o ellas estuvieron, dices they were. Ahora, ¿no? Recuerda que aquí estamos agregando la palabrita was y were, ¿no? Que es el significado del verbo to be, ser o estar. Su pasado es was y were, ¿no? El pasado de be es was y were. Ahora, esto en negativo. Para hablar en negativo, lo único que vas a utilizar es esta palabrita, agregar not al was y al were. ¿Sí? ¿Cómo? Fíjate, yo no estuve. Dices I was y le agregas el not. I wasn't. Yo no estuve. Tú no estuviste. You weren't. Él no estuvo. He wasn't. Ella no estuvo. She wasn't. Eso o aquello no estuvo. It wasn't. ¿No? Nosotros no estuvimos. We weren't. Ustedes no estuvieron. You weren't. Ellos o ellos no estuvieron. They weren't. ¿Sí? Agregamos not. Ahora, ¿cómo convertir una oración, ¿no? En pregunta? Simplemente el was y el were debe ir adelante del pronombre personal. Mejor dicho, este was intercambia y el pronombre. Fíjate, ahora el was va a ir adelante. Was I, ¿no? Aquí está el pronombre y signo de interrogación al final. Was I, ¿no? Yo estuve. Lo mismo con you. Were you? ¿Tú estuviste? Was he? Él estuvo. Was she? Ella estuvo. Was it? Eso o aquello estuvo. Were we? Nosotros estuvimos. Were you? Ustedes estuvieron. Y were they? Ellos o ellas estuvieron. En son de preguntas, ¿sí? Entonces hay que recordar que aquí el signo de interrogación va al final de la oración. No al inicio, sino al final. Entonces, hasta ahí, ¿todos me comprendieron? El uso del pasado simple. Sí, Miss. Yes. Bien, entonces, como ustedes saben, voy a darles una explicación más sobre el uso del pasado simple para iniciar con la actividad del día de hoy, ¿sí? La práctica para ver cuánto ustedes han comprendido sobre el uso del pasado simple. Primero vamos a hablar sobre verbos. Como ya les había dicho, para el pasado simple, obviamente tenemos que utilizar los verbos, pero estos verbos tienen que ser en su forma pasada. En el inglés existen dos tipos de verbos. Los verbos regulares, como los verbos irregulares. Los verbos regulares son verbos que con sencillamente agregarle la palabrita ed se cambia al pasado. Por ejemplo, el verbo wash, el verbo lavar. Si tú quieres decir yo lavé en tiempo pasado, lo único que tienes que hacer es agregarle ed. Y dices I washed, yo lavé, lo llevaste a tiempo pasado. Pero hay un grupo de verbos irregulares que no sucede eso. Los verbos irregulares son verbos que tienden a cambiar cuando van a su pasado. Cambia de escritura y cambia de pronunciación. Por ejemplo, el verbo go, el verbo ir, ¿no? El verbo go, cuando tú lo llevas a su forma pasada, su pasado de go es went. Cambió pronunciación, cambió escritura. A eso se le dice verbo irregular, ¿sí? Una vez entendido estos dos tipos de verbo, ahora vamos a hablar sobre el uso de estos verbos, ¿no? Tanto en afirmativo, negativo e interrogativo, ¿sí? Bien. Primero vamos a hablar con los verbos regulares y con verbos irregulares. Está dividido así en dos. Primero con verbos regulares, ¿no? En afirmativo. Por ejemplo, el verbo lavar, pues, ¿no? Wash. Utilizas el sujeto, que es el pronombre, pones el verbo en pasado y luego su complemento. Ejemplo, mira. You washed the car. ¿Te das cuenta? Aquí agregaron el ed. Tú lavaste el carro, ¿no? Tú lavaste el carro. En afirmativo. Tú lavaste el carro, tiempo pasado. Ahora, veamos un verbo irregular. Por ejemplo, para hablar en el pasado. I eat a hamburger. Él comió una hamburguesa, ¿no? Él comió una hamburguesa.
Ahora en negativo. Fijémonos en negativo. En negativo te dice que debes utilizar el auxiliar did not, ¿no? O didn't para convertir tu oración en negativo. Sí, y vas a decir, you didn't wash the car. Ahora date cuenta, en el wash ya no se agrega el ed. ¿Por qué? Porque al agregar el did not, ya estás llevando la oración en su forma pasada, ¿sí? ¿No? Entonces dices, you didn't wash the car. Tú no lavaste el carro. Lo mismo pasa en los verbos irregulares. Al agregar didn't, el verbo se escribe en su forma normal. Fíjate, en pasado es ate y en presente es eat. Tú dices, he didn't eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa, ¿no? Vuelve a su forma normal el verbo eat. Ahora, en forma interrogativa, de igual manera, debes agregar did adelante de tu oración para convertirlo en pregunta. Y dices, did you wash the car? ¿No? ¿Tú lavaste el carro? Y tu respuesta puede ser sí, sí lo hice, o no, no lo hice, ¿no? Yes, I did, o no, I didn't. Lo mismo con la otra oración. Puedes decir, did he eat a hamburger? Él comió una hamburguesa. Puedes decir, yes, he did. Sí, él lo hizo, o no lo hizo, ¿no? No, he didn't. Entonces, así es como utilizamos, ¿no? El pasado simple con verbos regulares como con verbos irregulares, ¿sí? Hasta ahí, ¿todos comprendieron o alguien tiene dudas? Questions, no questions. Bien, entonces si todos hemos comprendido, ¿no? El uso de este verbo, ¿no? Los verbos en pasado, en el pasado simple. Ahora vamos a nuestra actividad, ¿sí? La actividad del día de hoy te pide que escribas el verbo que está en paréntesis en su pasado simple. Te dice, write the verbs in brackets in the past simple tense. Este verbo que tú ves aquí en paréntesis te dice que escribas aquí en este espacio en su pasado. ¿Cuál será el pasado de go? Ese es el trabajito que les tengo el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que buscar el pasado del verbo que están ahí en paréntesis para poder llenar las oraciones que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Entonces, para ello, les voy a dar solo 2 minutitos, 1 minutito máximo a 2, para poder llenar estos ejemplos. Si no tienes el verbo en pasado, ¿no? Los verbos los puedes encontrar también en internet, inclusive. Pones lista de verbos, ¿no? Y te sale verbos en presente, pasado, hasta su participio, ¿no? Lo que tú debes enfocarte es el pasado. Entonces, ¿cuál será el pasado de go? A ver, si alguien lo tiene, puede darme la respuesta. Recuerden, tienen 2 minutitos para buscar e investigar un poquito sobre los verbos en pasado.
Bien, ahora sí. Iniciemos. ¿Cuál será el pasado de go? ¿Alguno de ustedes lo tiene? En uno de mis ejemplos. Went, profesora. Excelente, Gina. Went. 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 ¿Alguien tiene el pasado de meet? ¿Cuál será el pasado de meet? Este verbo es muy sencillo. Simplemente es eliminar nada más una vocal. El pasado de meet es conocer, conocernos, ¿no? Justamente por eso Google Meet también se llama Google Meet, porque es conocer, conocerse o conocernos. ¿Ya? ¿Es met, profesora? Excelente, Gina. Met. Simplemente le quitamos una vocal y decimos met. Yo conocí, ¿no? Yo conocí. Te dice, no, I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi amigo Luca en el 2003, ¿no? Ahora, el verbo break. Break. Romper, el verbo romper. Break. ¿Cuál será el pasado de break? Ok. Break, broke, broke. Su pasado es broke, ¿sí? ¿Cuál será el pasado de have? Have. El pasado de have, ¿cuál será? Have. Very good. Had con D. Tenía, ¿no? O tuvo. Had. El pasado de read Read. es lo mismo, ¿no? Is the same. Es lo mismo. Read, read. Solo que cambia la pronunciación. En presente es read y en pasado es read. ¿Sí? Bien. El pasado de lost. Dos. Lost, no perder. Lost. Perder. Lost. El pasado de see, de ver. Como digo, vio, tiempo pasado. Tuviste, ¿no? Aquí dice, you see a lion in the zoo yesterday, ¿no? Dice, tú viste a un león en el zoológico ayer. Como el pasado de sí, ¿cuál será? Very good, Gina. Saw, ¿no? Saw. So, ahí está, en pasado de so. Bien, entonces, antes de concluir con la clase, vamos a leer lo que dice aquí, ¿sí? La primera oración dice, my friend went to the cinema, sí, went to the cinema yesterday evening, ¿no? Te dice, mis amigos fueron, tiempo pasado, fueron al cine ayer en la noche. Luego te dice, I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi amigo Luca en el 2003. Luego te dice, somebody broke this window last night. Te dice, algunas personas rompieron esta ventana la noche pasada, ¿sí? Mary had a body in April, ¿no? Te dice, Mary tuvo una boda en abril. My brother read 2 books last week. Te dice, mi hermano leyó 2 libros la semana pasada. I lost my mobile phone
2 days ago, ¿no? Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. You saw a lion in the zoo yesterday, ¿no? Tú viste un león, ¿no? Un león en el zoológico ayer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acabamos de utilizar verbos irregulares. ¿Cómo nos damos cuenta que son verbos irregulares? Porque este verbo ha cambiado. Fíjense, en su forma presente, go, en su pasado es went, cambió escritura y cambió pronunciación. Lo mismo pasa con meet, met. Lo mismo con break, broke. Lo mismo con have, had. Read, read. Hay excepciones de verbos irregulares, no solo con read, sino hay un verbo también como put, que es poner, ¿no? Que justo a inicios de pantalla les puse. Ese verbo, de igual manera, presente, pasado, futuro, se escribe igual, put, ¿no? No hay ningún cambio. ¿Cómo uno se da cuenta que está en presente, pasado, futuro? Por el contexto. Cuando tú ves esto, yesterday, te está hablando de ayer, tiempo pasado. Cuando te dice last night, la noche pasada, te está hablando de una semana atrás. Last week, la semana pasada, la noche pasada, hace 2 días atrás, days ago, ¿no? Entonces, esto te da referencia de que la oración está en pasado, ¿sí? Pasado simple. Entonces, ahora, la siguiente semana, ¿no? Vamos a profundizar un poco más sobre este tema, y no solo sobre este tema, sino también sobre sus ejercicios que tienen en su módulo. Como ustedes ya saben, en la segunda sesión desarrollamos la práctica o ejercicio que tenemos en el módulo digital. Entonces, a todos ustedes les voy a invitar que también estén en la siguiente semana, en la siguiente sesión, ¿no? Con su libro digital, si ya lo han estado resolviendo, la siguiente semana van a poder comparar si lo han hecho bien o lo han hecho mal, o si aún no lo han resuelto, van a resolverlo conmigo en vivo, ¿sí? Por ahora que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, ¿sí? Bye bye, see you the next weekend, students. Bye bye. Hasta luego, Miss. Bye bye, bye bye. Good night. Good night. Buenas noches. See you Good night. later, Miss. See you the next weekend. Hasta luego, profesora.